¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nuevamente estamos con ustedes para poder realizar la tercera sesión del curso de anatomía, ¿no? El tercer tema justo en este subgrupo de temas que es el histología, ¿no? ¿Sí? Bien, el día de hoy nos toca hablar al detalle del tejido conjuntivo. Nosotros ya habíamos tenido una noción cuando hablamos sobre la introducción al curso, ¿no? Los primeros temas, ahí mencionamos conjuntivo, muscular, nervioso. Pero hoy veremos claramente qué es lo que pasa con el tejido conjuntivo, sus funciones, sus características. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso último vamos a empezar, por las características. No se olviden, siempre tenemos que tener una idea general del tema. ¿De acuerdo? Y si recordarán, en la primera clase les mencioné que cuando hablemos de tejido conjuntivo o se les mencione esa frase que significa tejido conjuntivo, o la frase tejido conjuntivo, a nosotros se nos tiene que venir a la mente, ¿qué cosa? Las palabras sostén y relleno. Y vamos a ver precisamente el por qué es que este tejido tiene tanta relación con esas palabras, ¿no? Sostén y relleno. Empecemos. ¿Cuáles son las características del tejido conjuntivo? Para esto nosotros tenemos que recordar una ley general que habíamos descubierto en el tejido epitelial, ¿no? La relación inversa que existía entre células y sustancia intercelular. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las células eran abundantes? En el caso del tejido epitelial, la sustancia intercelular disminuye, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasará en el tejido conjuntivo? Las células van a disminuir. Entonces, por consecuencia, ¿qué pasará con la sustancia intercelular? Será abundante. ¿Sí? Entonces, vamos enumerando. Primera característica, presenta escasas células, ¿ya? Son pocas, pero son muy variadas, son muy diversas. Tienen muchos tipos de células estos tejidos conjuntivos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La sustancia intercelular es abundante. Es lógico, va a haber más espacio entre las células y por consiguiente en ese espacio vamos a poder rellenarle sustancia intercelular. ¿Y qué más? Vamos a poder colocarle vasos sanguíneos, y esa sería la tercera característica, ¿no? Vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿de acuerdo? La vascularización, ¿sí? Esa va a ser una característica fundamental del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque nuestro tejido epitelial se aprovecha precisamente de una porción del tejido conjuntivo que está por debajo para poder nutrirse a través de difusión. ¿Sí? Ese pedazo de tejido conectivo es el corium. Ya hay que recordar. ¿Listo? Entonces, presenta escasas células, pero diversas, abundante sustancia intercelular, presenta vasos sanguíneos y vasos linfáticos, quiere decir que es vascularizado. ¿Y qué más? Es inervado. Y en relación a su origen embriológico, deriva del mesodermo, excepto una celulita por allí, que es la microglia. Se dice que la microglia deriva del ectodermo, ¿de acuerdo? La microglia deriva del ectodermo. Ya veremos qué cosa hace la microglia, por qué es tan especial. Lo que sigue en el tejido conjuntivo es saber qué cosa es lo que componen a dicho tejido, ¿sí? Componentes son clásicos que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que involucran a las células, ¿de acuerdo? A las células y a la sustancia intercelular. Ahí he tratado de esquematizar una porción de tejido conjuntivo, ¿ya? En esa porción de tejido conjuntivo nosotros podemos representar claramente algunas células, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son más adelante, y entre ellas abundante espacio que está relleno de esa sustancia verde. Por ahí aparecen unas líneas, ¿sí? Que ya veremos qué cosas son, ¿ya? Entonces, a ver, vamos por aquí entrando ya a lo que vendría a ser los componentes. En el caso de las células, ¿sí? En el caso de las células del tejido conjuntivo vamos a tener dos grupos de células. Células fijas, ¿sí? Células fijas o también llamadas células residentes, y las células móviles,
también llamadas células libres, células errantes, ¿ya? Y a nivel de la sustancia intercelular, vamos a poder apreciar que se compone por dos cosas, ¿sí? Una es la sustancia amorfa y otras son las fibras. ¿De acuerdo? Una es la sustancia amorfa y otras son las fibras. Entonces, miren, los componentes así generales de un tejido conjuntivo, cualquiera de los que vienen en adelante, van a ser las células y la sustancia intercelular. ¿De acuerdo? Células y sustancia intercelular. Dentro de las células nosotros vamos a encontrar las células fijas y las células móviles. ¿Ya? Dos grupos de células. Las dos se juntan y forman todas las células del tejido conjuntivo. Y en la sustancia intercelular, esto tiene dos componentes, la sustancia amorfa y las fibras. ¿Listo? Ya veremos al detalle cada una de ellas. Entonces, vamos entrando nosotros al estudio del componente celular, ¿sí? Y precisamente vamos a iniciar por las células fijas o células residentes. ¿Cómo catalogar a una célula fija o una célula residente? ¿Ya? La literatura nos menciona que una célula fija o residente es aquella que ha nacido en el tejido, ha crecido en el tejido, cumple su función en el tejido y ahí se muere, ¿sí? Obviamente también pasa por la etapa de la reproducción, ¿ya? Entonces, nace, crece, se reproduce, funciona y muere en el mismo tejido, ¿sí? Por ejemplo, háganse la idea, estoy aquí en el salón, yo nací y aquí estoy dictando clase y aquí me muero, ¿ya? No sé si aquí me reproduzco, pero al menos de que cumplo mi función en el tejido es lo importante, ¿ya? He nacido y he cumplido mi función aquí, entonces me catalogo como una célula residente, una célula fija. ¿De acuerdo? Y dentro de ese grupo de células fijas, residentes, que cumplen esa característica, vamos a encontrar a 4 células. ¿De acuerdo? La célula madre, el fibroblasto, el adipocito y el pericito. Vamos detallando cada una de ellas, ¿sí? La célula madre, tenemos que conocer algunos de sus otros nombres, ¿no? Por si acaso. Tenemos que también se puede denominar como stem cell o como célula mesenquimática, ¿ya? ¿Qué es una stem cell, una célula mesenquimática, una célula madre? Pues es una célula, ¿sí?, que tiene forma estrellada, ¿sí? ¿Y qué hace esta célula madre? Precisamente por el nombre, célula madre, ¿sí? Es una célula que está indiferenciada. ¿Qué significa indiferenciada, profesor? Es cuando la célula, si tú la pones en cualquier tejido, no se parece a ninguna de las otras células, porque no se diferencian, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso de diferenciación en la célula? Es cuando la célula ha decidido cumplir una función específica, entonces se diferencia de las demás. Esa es una diferenciación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo decido ser una neurona, yo soy una célula madre, decido ser una neurona, entonces ya no me voy a parecer a las demás células madre ni a las otras. Me voy a diferenciar en una neurona para una función especializada. ¿De acuerdo? Esa es la diferenciación. Entonces, ¿qué nos quiere decir que una célula madre sea indiferenciada? Que puede transformarse en cualquier célula, ¿sí? Pero esta célula madre es una célula madre del tejido conjuntivo. Entonces, cuando va a querer diferenciarse, se diferencia solamente en una célula del tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? Profesor, en cualquiera de las que estamos viendo, sí, e incluso en el otro grupo de células y en las células que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primera célula que acabamos de revisar, célula madre, ¿no? Aquí vemos el esquema, una célula estrellada, ¿sí? Y las flechas indican que puede dividirse en cualquier célula del tejido conjuntivo. Ahora vamos con el fibroblasto, ¿ya? La primera característica del fibroblasto es que es la célula más abundante y representativa del tejido conjuntivo. Una doctora allá en la facultad nos mencionaba que el fibroblasto es la vedette del tejido conjuntivo. Así,
A nosotros también nos parecía raro, ¿no, doctora? ¿Por qué la vedette? ¿No? Y decía, y escuché que le decía a una compañera, hijita, le decía, por más que te vistas bonita, si es que acá al salón traen una calata, tus compañeros no te van a mirar a ti, van a mirar a la calata. Y era una otra viejita, entonces, ¿y eso qué trataba de decir? Hazte la idea que tú eres histólogo, ¿ya? Estás con el profesor Joan Casamayor ahí en el laboratorio y nosotros nos despertamos con ganas de mirar una célula madre al microscopio, ¿de acuerdo? Entonces, agarramos la lámina, nos ponemos el microscopio y aunque no lo quieras, aunque lo hayas deseado con toda tu vida, no verlo, lo vas a ver. ¿A quién crees que siempre vas a ver? Al fibroblasto. Queramos o no, la atención de la vista en el campo microscópico siempre va a ser abundante de fibroblastos. Y es la célula con la que primero nos vamos a topar. Célula representativa. Y además, ¿por qué es representativa, profesor? ¿Por qué que se pone a bailar como vedette? No, sino porque su función es producir la sustancia intercelular. Y precisamente la sustancia intercelular es el otro componente. No hay otra célula que se encargue de hacer eso. Entonces, ¿es muy importante? Claro, porque la sustancia intercelular va a ser el entorno en donde van a vivir las células. Imagínense, ¿no? Sin sustancia intercelular el tejido conjuntivo muere. ¿Ya? Entonces, este fibroblasto se transforma, debido a su función, en una célula representativa. Y menos mal es abundante, pues, para producir mucha matriz y que se mantenga. ¿De acuerdo? Tiene forma alargada y fusiforme, ¿no? Una forma fusiforme quiere decir alargada, ¿no? Es una relación de sinonimia, ¿de acuerdo? Ahora, existe un estadio transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Que, por ejemplo, una etapa transitoria de nosotros es el dormir, ¿sí? Nosotros estamos funcionales todo el día, ¿no? Y durante la noche dormimos. Y luego nos despertamos al siguiente día y estamos en ese constante cambio, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el fibroblasto. Cuando el fibroblasto ha producido matriz y ve que ya no es necesario producir más, se transforma, ¿sí? Y se achica, transformándose en el fibrocito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener al fibroblasto. ¿Sí? Es una célula grande, fusiforme, joven, ¿ya? ¿Por qué joven, profesor? Porque el sufijo blasto, ¿sí? Significa célula joven activa, mientras que el fibrocito tiene el sufijo precisamente cito, ¿sí? Y ese sufijo cito hace referencia a que es una célula madura, inactiva. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a tener al fibrocito. Profesor, ¿y en qué momentos ese fibrocito se transforma otra vez en fibroblasto? Por ejemplo, hazte la idea que en este momento en tu cuerpo ya hay algunos fibroblastos que están siendo fibrocitos. ¿Ya? Ojo, no es que el fibroblasto diga, ya, el fibroblasto vive 100 años y 30 años de vida lo tiene como fibroblasto y los 70 años restantes como fibrocitos. No. Fibroblasto es siempre. Solo que, por ejemplo, justo ahí va el ejemplo, ¿no? Ya terminó de producir su matriz el fibroblasto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Dice, ya, todo está tranquilo aquí. Ya no es necesario que yo siga produciendo matriz. Así que mejor me inactivo. Me achico. Es como que se encoge para dormir el fibroblasto. ¿Listo? Y se transformó en fibrocito. Pero de pronto tú estás ahí, el fibroblasto acaba de transformarse en fibrocito y tú te cortas, te haces una herida. Ahora, has lesionado tanto tejido epitelial y tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué hace el fibroblasto? Dice, otra vez, este humano que no se cuida. Se activa nuevamente y se transforma en fibroblasto. También hay unos factores que estimulan la función del fibroblasto, o sea, que el fibroblasto pueda producir matriz sin problemas. Uno de ellos que son favorables, por ejemplo, es la vitamina C. ¿Sí? Otro es el zinc, por ejemplo. ¿Ya? La vitamina C actúa como un estimulante, un cofactor de una enzima del fibroblasto,
¿Qué es una enzima? Una sustancia que va a permitir la producción de fibras colágenas. Las fibras colágenas son componentes de la sustancia intercelular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no consume mucha vitamina C? Ahí viene una enfermedad denominada escorbuto. ¿Qué es el escorbuto, profesor? Hable bonito, tranquilo. Es cuando, por ejemplo, estás en tu casa y te empiezas a cepillar los dientes y te sangran las encías de la nada. Pucha, y tú dices, ¿y ahora qué pasó? ¿Tal vez me rasqué muy fuerte? No, sino que tus encías están débiles debido a la deficiencia de colágeno, que es una consecuencia de la deficiencia de vitamina C. Come 1 o 2 mandarinas al día y vas a estar bien, ¿ya? ¿Sí? No es necesario que le eches limón a tu caldo, ¿sí? Con tal que comas alguna fruta cítrica en una buena cantidad, todos vamos a estar bien. Todo exceso es malo, toda deficiencia también lo es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos del fibroblasto. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar con la tercera célula denominada adipocito. ¿Sí? Adipo significa grasa, lo mismo que lipo. ¿Sí? Entonces, célula de la grasa, ¿no? O célula de los lípidos. ¿Ya? Si bien es cierto aquí el sufijo cito tiene la definición de inmaduro, aquí, perdón, de maduro, de viejo, de inactivo, aquí más hace referencia al significado original, que es de célula, ¿no? Célula de la grasa, ¿sí? Aquí sí es fibroblasto, inactivo, maduro, viejo, pero aquí es célula nada más, ¿de acuerdo? Este adipocito lo que va a hacer es almacenar y sintetizar algunos lípidos, como por ejemplo colesterol y triglicéridos. ¿Qué es el colesterol, profesor? Es un lípido, por ejemplo, de la membrana celular que permite que se lleven a cabo funciones. También se puede utilizar en el cuerpo humano para producir hormonas, ¿ya? Y los triglicéridos suelen ser lípidos cuyos componentes, como por ejemplo los ácidos grasos, se utilizan para producir energía. Entonces, ¿es bueno que hayan adipocitos? Claro que sí, es bueno que hayan adipocitos. Lo malo es el exceso de adipocitos, ¿sí? Cuando hay adipocitos en exceso, se forma lo que vendría a ser el tejido adiposo en tu abdomen, por ejemplo, ¿no? Lo que tú conoces como tu lonjita, tu rollito, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es equilibrar tus alimentos y pensar en que tus adipocitos están almacenando dichos lípidos, ¿ya? Ahora, cosas que tenemos que saber de este adipocito, ¿sí? Este adipocito tiene, vendría a ser su núcleo, miren, este es un núcleo. ¿Ya? Para que lo conozcan. Este es el núcleo del adipocito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con ese núcleo? Pareciera que estuviera pegado hacia un costado, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se prepara al microscopio el adipocito, el agua se mete al citoplasma, se mezcla con los lípidos y el adipocito se hincha. ¿Sí? Se hincha. ¿Cómo se hincha, profesor? ¿Qué cosa es lo que se hincha? Adentro vamos a observar nosotros a la gran gota lipídica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gran gota lipídica? Justo ese es el almacén de lípidos. ¿Ya? Es el almacén de los lípidos. Entonces, ¿qué pasa con esos lípidos? Se hinchan tanto dentro de la célula que el núcleo termina siendo replegado hacia un costado, es como que lo empujan y se va a la periferia. El núcleo es periférico, ¿de acuerdo? Entonces, estuvo ubicado el núcleo en su posición original, pero como la gota lipídica termina adquiriendo más espacio en el citoplasma, empuja al núcleo contra la membrana celular, ¿sí? Dando esta apariencia. Los antiguos histólogos mencionan que a esto se le denomina célula en anillo de sello. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Ustedes, no sé si tal vez por Semana Santa o alguna han visto Ben-Hur o esas películas antiguas, los reyes ponían para enviar sus cartas sellos con sus anillos, porque aquí estaba el sello, pues, ¿no? Entonces sellaban las cartas y se iban.
Ah, ese es un anillo de sello. Ahora, esto también parece, dice, ¿por qué? Aquí estaría el sello y este sería el espacio donde meten el dedo, ¿no? Son cosas creativas que ustedes saben, los anatomistas tienen unas ideas locas para nombrar las cosas. ¿De acuerdo? Por último, dentro del grupo de las células fijas o residentes vamos a encontrar al pericito. ¿Cuáles son sus otros nombres? ¿Cómo también podríamos conocer al pericito? Como célula perivascular o célula de Rowhead. ¿De acuerdo? Rowhead en honor al descubridor. La célula perivascular. ¿Qué significa perivascular? Que está a la periferia ¿de quién? De los vasos sanguíneos. El pericito va a ser como una garrapatita que está envolviendo ¿a quiénes? A los capilares y a las vénulas pequeñas. ¿Listo? Entonces, por ahí aparecen los capilares y vénulas pequeñas. ¿Y qué hace el pericito? Los abraza. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Regular el calibre. Por ejemplo, acabamos de hacer ejercicios, ¿sí? Nuestros músculos necesitan más oxígeno. ¿Y dónde viene el oxígeno? En la sangre, claro. Entonces, si es que se necesita más oxígeno, va a necesitar más sangre. ¿Qué pasará con el vaso sanguíneo? ¿Se reducirá su calibre o se aumentará? Se aumenta. Entonces, ¿qué hace el pericito? Lo suelta un poco para que la sangre pase. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no necesitas y acabas de comer, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, la sangre tiene que dirigirse más al sistema digestivo. ¿Qué hace el pericito de las piernas, por ejemplo? Los que están en los vasos sanguíneos de las piernas. Se cierran, aprietan. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo disminuya y pueda ser aprovechado en otras zonas. ¿Sí? Entonces, miren, este vendría a ser el pericito que está envolviendo al vaso sanguíneo, ¿no? Por aquí estaría circulando lo que es el flujo sanguíneo, ¿ya? El flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, un repasito, ¿ya? El tejido conjuntivo tiene muchas características, entre ellas de que tiene pocas células, pero diversas, ¿sí? Miren, estamos viendo la diversidad de las células y abundante sustancia intercelular, ¿de acuerdo? Dentro de las células nosotros vamos a encontrar dos grandes grupos, las células fijas y las células residentes. Dentro de las células fijas vamos a encontrar a la célula madre, al fibroblasto, al adipocito y al pericito. Aquí vemos una característica de cada una de ellas, ¿ya? Pero la característica en común que comparten las cuatro es que han nacido y cumplen su función y mueren en el tejido conjuntivo, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? La célula madre puede dar origen a otras células. El fibroblasto se encarga de la producción de la matriz o de la sustancia intercelular, ¿sí? Se puede transformar en fibrocito, ¿ya? Se puede transformar en fibrocito, ¿sí? ¿Cuál es la intención de transformarse en fibrocito? Inactivarse, ¿no? Ponerse inactivo. Fibrocito es una célula inactiva. Pero es transitorio, ¿no? Dependiendo si es que hay una lesión o hay una señal, este puede regresar a ser fibroblasto y continuar su producción. Luego tenemos al adipocito, que es el que almacena los lípidos, y finalmente al pericito, que está rodeando a los capilares y vénulas con la intención de regular su calibre. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar acerca de las células móviles, el otro grupo celular. ¿Cuál es la diferencia entre una célula móvil o libre y una célula residente? En que estas últimas van a ser células inmigrantes, ¿sí? Las células móviles van a inmigrar de otros tejidos, ¿sí? Sin ánimo de ser xenofóbico, es como si fueran los venezolanos, ¿de acuerdo? Mira, nosotros, el Perú, somos un tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Y Venezuela es otro tejido. Pero de un momento a otro hubo abundantes inmigrantes, ¿de acuerdo? Sean legales o no, eso no interesa, ¿ya? Aquí es algo similar. ¿Qué pasa con estas células? En primer lugar, el origen no va a ser similar al de las células fijas, ¿no? ¿Ya? Pero cuando sea necesario, las células madre pueden diferenciarse en cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las células móviles? Han nacido en otro tejido, se han metido al torrente sanguíneo y han llegado hacia el tejido conjuntivo a cumplir su función. Entonces, nacen en un lugar, crecen y luego se meten a la sangre,
llegan al tejido conjuntivo, cumplen su función y mueren. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué células vamos a encontrar dentro de ese grupo? En primer lugar tenemos a los mastocitos, plasmocitos y macrófagos. ¿Listo? ¿Qué tenemos que conocer cada uno de ellos? El mastocito también es denominada célula cebada, ¿sí? Célula cebada. ¿Qué va a hacer el mastocito? ¿Cuál es la función? Produce dos sustancias, en realidad produce muchas, las más importantes dos, histamina y heparina. ¿Cuál es la función de cada una de esas moléculas? La histamina va a ser un mediador alergénico. ¿Qué, profesor? Bonito, pues. ¿Qué significa un mediador alergénico? Que va a participar en los procesos de alergia. O mejor dicho, geni o geno significa originar, ¿no? El génesis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, va a originar precisamente la reacción alérgica. Por ejemplo, una de las células que ya hemos visto antes, a donde va a ir histamina, es el pericito. ¿Cuál crees que será la función en el pericito? ¿Sí? Un rato te dejo que lo pienses. Ya está, suficiente. Lo que va a hacer en el pericito es provocar que sus prolongaciones se suelten, provocando una vasodilatación. ¿De acuerdo? Hay que resaltar ese punto del pericito. Cuando el pericito está regulando el calibre de los vasos sanguíneos, a esos movimientos se le conocen vasodilatación si es que el vaso sanguíneo se abre o vasoconstricción si es que el vaso sanguíneo se aprieta. ¿Ya? Ahí hay que añadirle el pericito. Entonces, ¿qué ocasiona el mastocito? Una vasodilatación. Y esto provoca dos cosas. ¿Ya? Dos cosas. Una de ellas es que se vean esos puntitos rojos. No sé si es que alguno de ustedes será alérgico. ¿Sí? Igual ya vamos a hablar al detalle sobre las alergias. Pero ya se notan puntitos. ¿Qué más? Eso es ¿por qué? Perdón. Porque se han salido los glóbulos rojos hacia afuera. Entonces da la apariencia de que son ronchitas, ¿no? Que se ve rojo. ¿Qué más? Sale el líquido. Al salir el líquido de la sangre, el agua de la sangre se hincha, ¿no? Se hincha la zona y se ve inflamado. ¿De acuerdo? El otro producto que va a producir es la heparina. ¿Y qué cosa es la heparina? Es un anticoagulante. ¿De acuerdo? Es un anticoagulante. ¿Qué cosa es un anticoagulante, profesor? Miren, ¿alguna vez les han sacado a ustedes análisis de sangre? Si la respuesta es no, tranquilo, algún día te lo van a tener que sacar, ¿ya? Y si la respuesta es sí, fíjate en esto. Y para los que no, miren el ejemplo, ¿ya? En algún momento, para hacernos análisis de sangre, a nosotros nos meten una aguja, ¿sí? Porque no tampoco te van a meter una espada. Nos meten una aguja, nos sacan un poquito de sangre y lo meten en un tubito. Ahora, cuando meten la sangre en un tubito, es totalmente improcedente que esa sangre se coagule. ¿Por qué? Porque así no funciona para realizar el análisis. Entonces, ¿qué hacen? Esos tubitos, hazte la idea que uno de estos es un tubito. Esos tubitos tienen dentro heparina. ¿Sí? Entonces, al echar la sangre, tapamos el tubito, esa sangre se mantiene como está, no se coagula. ¿Sí? Y hay algunos medicamentos que cumplen una función similar como warfarina o la famosa aspirina, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que saber del mastocito? Que puede estimularse. Para eso tenemos que conocer algunas partes. Esta línea morada está representando a la superficie de la membrana celular. Y en esa membrana celular vamos a encontrar estas estructuras que parecen una Y, denominados anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ya? Que ya lo vamos a detallar en un momento. Lo que tenemos que saber de esta, que es la inmunoglobulina E, ¿sí? IgE significa inmunoglobulina E, ¿de acuerdo? Esa inmunoglobulina E es como si fuera tu enamorada la sensible, ¿ya? Que en algún momento tú le vas a decir o le vas a hacer algo y ya se pone así a reaccionar como loca, ¿ya? Igualito es el mastocito. ¿Qué pasa? Va a llegar una sustancia que se va a unir a esa inmunoglobulina E. ¿Cómo se va a conocer esa sustancia? Como alergeno. ¿Ya? Como alergeno. Por ejemplo, el polen.
¿Qué cosa es un alergeno? Es lo que a ti te causa alergias, ¿de acuerdo? Ese es un alergeno, ¿ya? Lo que a ti te causa alergias es un alergeno. El polen, el chocolate, los peluches de tu ex, los ácaros, el polvo, que es lo más común, el níquel, a veces los metales, etc. ¿Listo? El maní, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese alergeno? Al llegar, ¿sí? Al llegar, activa el mastocito. Ya el mastocito, ¿cómo saber que el mastocito está sensible? Cuando tiene inmunoglobulina E en su membrana celular. Entonces, al momento que llegue el alergeno, ¿sí? Al momento que llegue el alergeno, ¿qué va a hacer? Entre comillas, como si explotara. Va a liberar su contenido. ¿A quiénes? Por ejemplo, a estas pequeñas sustancias que están aquí. ¿Sí? ¿Y quiénes serán? Esa es la histamina. Esa es la histamina. Entonces, la histamina, ¿sí? La histamina va a provocar que el cuerpo reaccione ante la alergia, ¿no? O perdón, que se vean las consecuencias de la alergia. Pero ¿qué pasa cuando se sobreestimula el mastocito? ¿Sí? A eso se le denomina shock anafiláctico. ¿Qué es un shock anafiláctico? Es una reacción de alergia exagerada, ¿no? Seguramente han visto en películas o quizás han vivido eso de que se están ahogando, de que empiezan a temblar, de que les sale roncha por todo el cuerpo, se les hincha la garganta, se les hincha los labios, se les hincha los lóbulos de la oreja. Entonces, eso es parte del shock anafiláctico. Shock, ¿no? No show, es shock anafiláctico. ¿Listo? Entonces, puede ser posible, claro, ¿por qué no? ¿No? Hay pacientes que llegan de emergencia al hospital nada más porque comieron algo a lo que no sabían que eran alérgicos. Cuando tú tienes un shock anafiláctico, tu vida vale un sol, ¿de acuerdo? ¿Cómo así, no? Profesor, muy brusco es usted. Tranquilo, ¿qué significa que tu vida valga un sol? En el momento del shock anafiláctico, lo único que te puede salvar es que grandes cantidades netas de adrenalina ingresen y contrarresten el proceso, ¿sí? Entonces, 50 céntimos vale la ampolla, el liquidito de adrenalina, y 50 céntimos vale la jeringa. Entonces, lo preparan, te lo ponen y llegas a emergencia. ¿En cuánto tiempo te mata el shock anafiláctico? 3 minutos. Hasta 5 ya si es que eres fortachón, ¿ya? Si es que has nadado y nunca has fumado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no? Porque nada más el cuerpo humano puede resistir 5 minutos sin oxígeno, ¿sí? Si se te ha cerrado la garganta, entonces no estás metiendo oxígeno, más que te desesperas, lo cierras peor y te ahogas, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen las maniobras de emergencia, ¿no? Tal vez una traqueotomía, meterte un tubo por la garganta y empezar a soplar para que tus pulmones se hinchen, ¿no? Y no te mueras. Todo sea porque te salves, mira, por comer algo que no sabías a lo que eras alérgico. ¿Listo? Entonces, estos vendrían a ser los gránulos de histamina. Por ende, los que están al otro lado vendrían a ser los gránulos de heparina. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al plasmocito. El plasmocito también tiene otro nombre, denominada célula plasmática. No varía mucho, ¿sí? ¿Cuál es la función? En primer lugar, tenemos que saber de dónde vienen. Derivan del linfocito B. En tejido sanguíneo vamos a entender mejor el proceso de cómo derivan, ¿ya? Pero al menos ya sabes que vienen del linfocito B. ¿Listo? ¿Cuál es la función? Producir anticuerpos o inmunoglobulina. ¿Se acuerdan? Anticuerpos o inmunoglobulina. Son lo mismo, ¿ah? La inmunoglobulina se puede reducir a escribirlo como Ig. ¿Listo? Inmunoglobulina puede ser Ig, ¿no? ¿Listo? Entonces, cada uno van a ser un anticuerpo, ¿no? Más conocido como anticuerpo, ¿no? ¿Listo? Ah, tu cuerpo tiene que liberar anticuerpos contra tal cosa. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína que va a destruir a algo extraño al cuerpo humano. Por ejemplo, una bacteria. Por ejemplo, el virus, ¿ya? Por ejemplo, un alergeno, ¿de acuerdo? Un parásito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece, por ejemplo, una bacteria allí? Entonces viene el anticuerpo, se une y lo lleva camino a la muerte, ¿sí? Suficiente con que sepas eso, ¿ya? Entonces,
Este plasmocito ayuda a la defensa del cuerpo humano, ¿ya? Con su producción de anticuerpos. Entonces nosotros aquí podríamos ver a las inmunoglobulinas, ¿sí? O anticuerpos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estos se producen y se quedan almacenados defectuosos en el citoplasma? Mira, a eso se denominan cuerpos de Russell, ¿sí? Cuerpos de Russell. ¿Qué más tenemos que saber de este plasmocito? Su núcleo, si te fijas, no está en el centro, está al costado, pero tampoco está a la periferia como el del adipocito, solamente está hacia un costado. ¿A eso qué se le denomina? Núcleo excéntrico, ¿sí? A esto se le denomina núcleo excéntrico. ¿Por qué núcleo excéntrico? Porque no está al centro. Suficiente con eso. ¿Sí? Está a un costadito del centro. Este es el centro, a un costadito. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos que saber? Miren, dicen los histólogos que ese núcleo tiene forma de rueda de carreta. Rueda de carreta. ¿Qué pasa? ¿Por qué adquiere esa forma de rueda de carreta, profesor? Porque el ADN, el material genético dentro de esta célula, se condensa y se pega hacia los costados, ¿sí? Estos anaranjados, esos cúmulos anaranjados sería el ADN, y los espacios en blanco sería el espacio libre que queda, pues porque ya se separó el ADN. ¿Listo? Muy bien, entonces ya vamos 2. Vamos con la tercera. Vamos a encontrar a los macrófagos. Los macrófagos también pueden ser denominados histiocitos, plasmatocito, poliblasto. Hay que tener cuidado ya, porque eso siempre aparece en las claves, ¿sí? Derivan del monocito, otra célula sanguínea. ¿Listo? ¿Ven? Se dan cuenta que no pertenece aquí. Viene a cumplir su función, ¿ya? Deriva del monocito. ¿Y cuál es la función del macrófago? Fagocitar y presentar el antígeno. ¿Qué es eso, profesor? Hazte la idea que hoy día te has levantado con hambre y ya no desayunas normalmente, sino tragas, ¿no? ¿Sí? Tratas de engullir lo más que puedas, ¿no? Si no, está tu hermano ahí y te dice, oye, invítame tu galleta, y tú te lo metes todo en la boca. Eso es fagocitosis. Tratar de engullir lo más que se pueda, ¿de acuerdo? Pero, profesor, ¿y eso en qué nos sirve para la defensa del cuerpo humano? Acá viene la historia. Hazte la idea que unos ladrones están por allí ocasionando sus desmanes y un policía lo atrapa, ¿sí? Es un macrófago, ¿ya? Lo destruye, pero el cuerpo humano, el resto ya no sirve. Lo que hace es le corta la cabeza, ¿no? Lo lleva a la cabeza. ¿Listo? Ojo, se quedó con la cabeza. La cabeza se va. Es un policía común y corriente. Tiene que presentárselo o tiene que mostrarle a quién, al jefe, ¿sí o no? Claro, dice, mire, capitán, lo chapamos a él, ¿ya? Y se dan cuenta que es una banda de 11illizos, ¿ya? Entre comillas. O sea, son 11 igualitos a él, ¿sí? Que tienen que ser atrapados, ¿sí o no? Porque han matado a uno, quedan 10. Entonces dice, ya, ¿el capitán qué hace? Agarra la cabeza, ¿sí? Y saca copias para que todos los policías tengan su cara. ¿De acuerdo? Porque es la misma cara. Si son 10 iguales, no importa de la cara de quien tenga, ¿sí o no? Claro, tienes que pensar, hay que ser mosca. ¿Ya? Entonces, ponen su cara en la fotocopiadora y empiezan a fotocopiar. ¿Ya? Ahora, ¿a quién llama? ¿A las demás tropas, sí o no? A alguien que, ponte ya, se dicen que son los delincuentes más rankeados. Entonces ya llaman, por ejemplo, a los militares, a los Avengers, a Batman y todos ellos. ¿Ya? Entonces, ellos van ¿a qué cosa? En ese momento, cuando los llaman, están furiosos, ¿sí? Pero son como si fueran 12 etapas, 2 estadios de los militares. Un momento es cuando los llaman y el otro es cuando empiezan a disparar. Profesor, no entiendo. Tranquilo, ahorita te explico. Mira, ya le enseñó, ¿sí o no? Ya llevó la cabeza al capitán. ¿Listo? El capitán llama a unos policías, ¿sí? Que son una persona, pero cuando empiezan a atacar a los malandros, se transforman en otra persona. ¿Ya? Vamos comprendiendo. Ahora vamos a ponerle nombres de células. Este que presenta el choro, entre comillas, estaría presentando en realidad al antígeno,
¿Qué es el antígeno? Una sustancia extraña, te había dicho. Ponte que sea una bacteria. ¿Qué bacteria? La de la gastritis, Helicobacter pylori. ¿Listo? Lo encuentra un macrófago, lo destruye, entonces se va al jefe. ¿A qué jefe? Al linfocito T. ¿Listo? Entonces el linfocito T no va a salir, pues, ¿cuándo has visto un capitán en la calle disparando? En la vida. Entonces, ¿qué hace? Llama a la mancha de policías. Y esos vendrían a ser los linfocitos B. Oye, el linfocito B hemos escuchado antes, ¿ah? Llaman a los linfocitos B. Pero el linfocito B está ahí tranquilo, inactivo. Pero cuando ve el choro empieza a disparar. ¿Qué dispara? Anticuerpos. Y se transformó en un plasmocito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como si fuera una historia, ¿ya? En tejido sanguíneo vamos a ver incluso el preludio de la historia. ¿Cómo llega el macrófago a ese lugar? ¿Sí? Aguarda, ten paciencia, pequeño saltamonte, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber del macrófago? La forma que tiene es irregular, ¿sí? Allí he dibujado yo esa forma mundialmente establecida, pero puedo haber sacado las prolongaciones por otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman esas prolongaciones? Las más gruesas, sí, esta es la idea que es como si fuera mi brazo, y de mi brazo salen pequeños deditos, ¿ya? Las más gruesas se denominan pseudópodos, ¿sí? Y las más pequeñitas se denominan lamelipodios. ¿Para qué sirven eso, profesor? Para fagocitar al antígeno. Mira, por ejemplo, aquí puede haber estado metida una bacteria. Entonces ya la empieza a fagocitar, la destruye con la intención de llevar y presentar el antígeno al linfocito T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas células encontramos en el grupo de células libres o móviles? 3. ¿Sí? 3 que hemos estudiado, pero hay un grupo del cual todavía no hemos mencionado. ¿Y cuál es el octavo grupo, profesor? ¿O cuáles son los otros grupos de células? Los leucocitos o los glóbulos blancos. ¿Listo? Entonces, los glóbulos blancos abarcan neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, que era lo que mencionábamos. Pero no se detallan aquí porque se detallan más adelante en tejido sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas células estaban en las células fijas o residentes? ¿Ya? Entonces, empieza a responder estas preguntas junto conmigo. ¿Ya? ¿Cuántas células había en las células fijas o residentes? 4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran? Célula madre. No te escucho. Fibroblasto, adipocito, pericito. ¿De acuerdo? 4 células. ¿Y cuántas células hay entre las células libres? 3. 3. ¿Listo? ¿Cuáles son? No lo veas. Mastocito, plasmocito y macrófago. ¿De acuerdo? Ahora nosotros vamos a estudiar algo más acerca de los macrófagos. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que íbamos a revisar acerca de los macrófagos es el sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué cosa es el sistema mononuclear fagocítico? No es nada más que nombres especiales que reciben los macrófagos cuando viajan hacia tejidos específicos, ¿sí? No hay que olvidar que el macrófago es una célula libre. Entonces, su precursor, que es el monocito, ¿sí? El monocito está viajando por la sangre y cuando recibe una señal de alguno de estos órganos, se mete a dicho tejido y cambia de nombre, ¿sí? Cambia de nombre a macrófago, es cierto, ¿ya? Pero este macrófago va a tener un nombre especial. ¿En honor a qué? En honor a sus descubridores, en honor a algo en especial que se relacione con el tejido en el que va a cumplir su función. ¿Listo? Entonces, así tenemos nosotros que el macrófago del hueso recibe el nombre de osteoclasto. El macrófago del sistema nervioso central se va a denominar microglia. ¿Listo? Justo lo que mencionábamos hace rato. Bueno, o al inicio del tema, ¿no? La microglia es la única célula que exceptúa su origen en el mesodermo, ¿sí? Y proviene del ectodermo. ¿Por qué? Porque se acordarán por la introducción al curso que el sistema nervioso central o el tejido nervioso tiene origen
en el ectodermo o en el neuroectodermo, lo habíamos mencionado. El macrófago del hígado se va a denominar célula de Kupffer. Célula de Kupffer, ¿sí? Es un nombre alemán, un apellido alemán, y aquel que sepa alemán lo pronuncia bien. ¿Listo? Piel, tenemos la célula de Langerhans. ¿Listo? La célula de Langerhans. El macrófago del pulmón se va a denominar la célula del polvo. Ya, cuidado, ¿ah? Por ahí he tenido algunos alumnitos que me decían la célula en polvo, profesor. No, ¿ah? Alto. La célula del polvo. ¿Listo? En la articulación sinovial se va a parecer mucho a tu amiga. ¿Sí? Se va a denominar sinoviocito. ¿Listo? Y por último, en la placenta, el macrófago recibe el nombre de célula de Hofbauer. ¿Listo? Entonces, todos esos nombres del sistema mononuclear fagocítico nada más son algunas otras, entre comillas, personalidades que va a adquirir el monocito cuando esté en alguno de esos órganos. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto nosotros hemos terminado todo lo que es el componente celular. Células residentes, células libres. Ahora nos toca hablar sobre el otro componente del tejido conjuntivo, que es la sustancia intercelular, también conocida como matriz extracelular. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar en esa sustancia intercelular? Dos componentes, ¿sí? Una es la sustancia amorfa y otra son las fibras. Entonces, vamos a empezar nosotros por la sustancia amorfa. ¿Cuáles son las estructuras, las moléculas, las proteínas o algo que esté? ¿Qué sustancias químicas están metidas en la sustancia amorfa? En la sustancia amorfa vamos a encontrar en primer lugar a unos pequeños bracitos denominados glucosa aminoglicanos. ¿Sí? Glucosaminoglicanos, que se pueden abreviar solamente con la terminación GAG, glucosaminoglicanos. ¿Sí? Precisamente por el nombre podemos deducir cuáles son sus componentes, ¿no? Glucosaminoglicanos, ¿no? Dos glúcidos, un aminoácido en el medio o un radical aminoácido, ¿no? ¿Ya? Esos glucosaminoglicanos van a ser de dos tipos. Unos van a ser sulfatados y otros no sulfatados. ¿Listo? Entonces, vamos a enumerar. ¿Cuántos glucosaminoglicanos vamos a encontrar? 6. ¿Listo? 6. ¿Cuáles son? Empezamos. Condroitin sulfato. ¿Será o no será sulfatado ese? Hay que darte tiempo para pensarlo. ¿Ya? Este de acá. Queratan sulfato, que también acompaña a condroitin dentro del grupo de los sulfatados, ¿sí? También vamos a tener al dermatansulfato, ¿sí? También vamos a tener a otro denominado heparansulfato, ¿sí? A otro más, tal vez con un nombre más pequeño, más fácil, la heparina, ¿sí? La heparina, ¿listo? Todos esos, los que acabo de escribir, van a ser glucosaminoglicanos sulfatados. Incluso no te dejes engañar por la heparina que no tiene el sulfato después, ¿no? Vamos a ponerle una S, ¿ya? Que significa sulfatado. S de sulfatado, ¿ya? Y el único que no es sulfatado es el ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, no hay que olvidar, el ácido hialurónico es no sulfatado. ¿Listo? Ahora, de todos, ¿cuáles son los GAG, profesor? Mira, ¿ves estos palitos de color anaranjado? Esos son los GAG. Ojo,
cada una de las rayitas son los GAG. Pero también hay otro que es mucho más notorio. ¿Cuál es? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a ser ese gran esqueleto del centro, ¿sí?, que está sujetando a esas ramitas que salen a los costados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los glucosaminoglicanos aquí, profesor? Esas rayitas de color naranja. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el ácido hialurónico? Ese gran filamento, ¿sí?, de color negro. Cabe resaltar también, antes de seguir, que todo este dibujo es la extensión de esta pequeña estructura que vemos aquí. Toda la matriz extracelular del tejido conjuntivo está llena de esas estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, nada más lo que hemos hecho es agrandar una para poder detallar. Obviamente hay un montón de esos en todo el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, primer componente de la sustancia amorfa, los GAG, los glucosaminoglicanos. ¿Cuántos son? 6. 5 sulfatados, condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato y heparina, y uno no sulfatado, el ácido hialurónico, que actúa como esqueleto central. Incluso el ácido hialurónico forma redes que impiden el avance de las bacterias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente componente. Vamos a encontrar que los GAG se unen a un esqueleto central también. ¿Se dan cuenta? Que es la rayita de color morado. ¿Sí? Entonces los GAG se están uniendo para formar una ramita. A toda esa ramita, que es la mezcla de morado y naranja, se va a denominar proteoglucano. ¿Sí? Proteoglucano. ¿Ya? No necesariamente... ¿Cuántos proteoglucanos encontramos aquí, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5. No necesariamente son 5, pueden ser más. Pueden ser más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un proteoglucano, profesor? Es la unión de los glucosaminoglicanos más una proteína central. ¿Sí? Entonces, hay que ponerlo por aquí por si acaso. ¿Ya? Esa rayita vendría a ser la proteína central. ¿De acuerdo? Una proteína central. Y cada una de esas rayitas vendría a ser el GAG. Entonces, ¿qué cosa es un proteoglucano? Juntar GAG más la proteína central y crear una ramita. Ahora, fíjense bien, cada uno de esos proteoglucanos está que se pega ¿a quién? Al ácido hialurónico, mediante estas pequeñas estructuras que funcionan como si fuera un limpiatipo, permiten adherencia. ¿Sí? Y precisamente su nombre va por ahí. Se le denominan glucoproteínas de adherencia. ¿Sí? Glucoproteínas de adherencia. Que permiten que ¿qué cosa permiten? Que el proteoglucano se pueda unir al ácido hialurónico. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener dentro de la matriz? Dos últimos componentes dentro de la sustancia amorfa, ¿ya? Dentro de la sustancia amorfa, los dos últimos componentes son iones, ¿sí? Y agua, ¿ya? Iones y agua. Y todo eso, los iones y el agua junto a lo demás, le van a dar una consistencia gelatinosa a la sustancia amorfa. Ustedes imagínense cuando su mamá prepara gelatina, ¿sí? Y ustedes chancan la gelatina, no queda como una pastita, ¿sí? Cuando parten la gelatina la intentan deshacer, ¿ya? Así se ve la sustancia amorfa. ¿Qué pasa? Cuando preparan los glucosaminoglicanos o cuando se forman los glucosaminoglicanos, terminan poseyendo una carga negativa, ¿ya? Una carga negativa. Esa carga negativa va a traer a iones como el sodio, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes ya estudiarán en bioelementos, tal vez en biología, que el sodio y el agua tienen una relación tóxica. A donde va uno, va el otro. Pero ahí el tóxico es el agua. ¿Cómo así? Si el sodio se va a un lado, el agua lo sigue, ¿sí? Entonces, donde esté sodio, cada vez que jalemos el sodio a un lado, el agua lo sigue. Entonces, ¿qué pasará si este glucosaminoglicano jala al sodio?
¿A quién más va a jalar? Te doy tiempo. Al agua, obviamente. Entonces, la sustancia amorfa adquiere esa estructura coloidal que se necesita. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar del siguiente componente de la sustancia intercelular, que van a ser las fibras. Hace un momento les comentaba que la sustancia amorfa adquiere una característica similar al coloide, a una gelatina. Entonces, imagínense ustedes que esa gelatina le meten pelos. Ya, así, a ese base de gelatina le meten pelos. Si ustedes retiran los pelos, esa gelatina que se va a quedar moviendo en el vaso va a ser la sustancia amorfa y los pelos vendrían a ser las fibras. Y en conjunto todo sería la sustancia intercelular. Ahora, en esa sustancia intercelular de pelos y gelatina le pueden meter algunas células y ya tendrían el tejido conjuntivo o algún esquema, una idea de eso. ¿Sí? Imaginen un poco. ¿Listo? ¿Qué vamos a hablar sobre las fibras? Vamos a encontrar nosotros 3 tipos de fibras y las vamos a diferenciar en base a estos criterios. La proteína de las fibras colágenas es precisamente el colágeno. ¿Sí? No hay nada nuevo allí. ¿Ya? Pero esto está basado nada más en los colágenos tipo 1, tipo 2 y tipo 4, ¿de acuerdo? El colágeno tipo 1 está presente en el hueso, el colágeno tipo 2 está presente en el cartílago y el colágeno tipo 4 está presente en la sustancia intercelular, pero también en la membrana basal, que hemos visto ya nosotros en el tejido epitelial. ¿Listo? Las fibras elásticas están compuestas por la proteína denominada elastina. ¿Sí? Y las fibras reticulares también están compuestas por colágeno, ¿sí? Pero por colágeno tipo 3. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues, ¿no? Si seguramente hace unos minutos ya te estabas poniendo a pensar de cómo es que se saltó el profesor del 2 al 4, ¿no? ¿Y el 3? Ahí te respondo la pregunta, ¿sí? Colágeno tipo 3 forma parte de las fibras reticulares. Son colágenos cortos, pequeños. ¿Sí? El color de las fibras colágenas, ¿sí? Siempre va a ser blanquecino. ¿Ya? Blanquecino. Entonces, si el colágeno es color blanquecino, obviamente el colágeno aquí también será de color blanquecino. ¿Ya? Mientras que el color de las fibras elásticas es amarillento. ¿Sí? Amarillento. Ahora, cada una de estas fibras va a proporcionarle algo al tejido conjuntivo, ¿no? Por algo son diferentes. Las fibras colágenas proporcionan resistencia, ¿sí? Las fibras elásticas proporcionan elasticidad, ¿no? Obviamente, flexibilidad podríamos ponerle también. Sí, pues, si no, ya todo es muy obvio para ustedes. Y las fibras reticulares proporcionan soporte, amortiguación. ¿Listo? Soporte para que entre la palabra. Las fibras reticulares, debido a que son cortas, van a permitir amortiguar en algunos órganos. ¿De acuerdo? La ubicación de las fibras colágenas, si es que es colágeno tipo 1, ¿sí? Si es que es colágeno tipo 1, ¿ya? Colágeno tipo 2, colágeno tipo 4. ¿Sí? Si es que es colágeno tipo 1, no olvidar que está en el hueso. Si es colágeno tipo 2, está en el cartílago. Si es el colágeno tipo 4 o algún otro tipo de cartílago, está, por ejemplo, en tendones, ligamentos, ¿sí? O lámina basal, ¿no? Membrana basal. Membrana basal. ¿Listo? Las fibras elásticas, por ejemplo, las vamos a encontrar en vasos sanguíneos. ¿Sí? En vasos sanguíneos, en pulmones, en órganos que necesiten elasticidad para poder llevar a cabo su funcionamiento. ¿Sí? Las fibras reticulares las vamos a encontrar en órganos compactos, como por ejemplo el vaso. ¿Sí? El vaso. ¿Dónde más vamos a encontrar fibras reticulares? En cápsulas? ¿Sí? En cápsulas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso hemos terminado nosotros los componentes de tejido conjuntivo.
¿Cuántos componentes tiene el tejido conjuntivo? 2. Células y sustancia intercelular. Las células son 2 grupos. Células fijas, células móviles. En las fijas, célula madre, fibroblasto, adipocito, pericito. En las móviles, mastocito, plasmocito, macrófago y los leucocitos. No hay que olvidar, ¿ya? ¿Sí? En la sustancia intercelular vamos a encontrar la sustancia amorfa y a las fibras. En la sustancia amorfa hay glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas, agua, iones. Y en las fibras, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Muy bien. Ahora, este es el punto número 4. Antes del 4 viene el 3. ¿Ya? Así que ahora nos toca hablar de la clasificación para finalmente ir a las funciones. ¿Listo? La clasificación del tejido conjuntivo, en realidad el tejido conjuntivo tiene una clasificación un poco distinta, sino que la adaptada y la dinámica es esta. Escuchen, el tejido conjuntivo se divide en 2. Uno es tejido conjuntivo embrionario y el otro es el tejido conjuntivo adulto. ¿Ya? El tejido conjuntivo adulto es el que estudiamos nosotros. Ese tejido conjuntivo adulto se divide en 2. Uno es el tejido conjuntivo propiamente dicho y el otro es el tejido conjuntivo especializado. Dentro del tejido conjuntivo propiamente dicho es lo que hemos estudiado hasta ahorita. ¿Sí? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, células y sustancia intercelular, características, y lo que vamos a seguir estudiando es del tejido conjuntivo propiamente dicho, nada más. Profesor, ¿y el tejido conjuntivo especializado? Eso lo vamos a estudiar con las siguientes clases. Ahí vamos a encontrar al tejido cartilaginoso, al tejido óseo, al tejido sanguíneo. ¿Sí? Entonces, aquí lo correcto sería clasificación del tejido conjuntivo propiamente dicho. Ya está. Tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. ¿De qué va a depender esto? De la cantidad o la proporción entre células y fibras. ¿Sí? Células y fibras, porque sustancia intercelular siempre va a haber abundante. Entonces, en el caso del tejido conjuntivo laxo, lo que nosotros vamos a tener que la proporción de células es mayor que la de las fibras. ¿Sí? Las células ganan a las fibras aquí en el tejido conjuntivo laxo. ¿Y qué tenemos que conocer? Que es abundantemente vascularizado. ¿Sí? ¿Y dónde más? ¿Qué cosa más? Se encuentra en el corion del tejido epitelial. Entonces hacemos un al toque, recordamos la primera clase. ¿Sí? El tejido epitelial es avascular. Acá está, pedazo de tejido epitelial cualquiera. ¿Sí? El tejido epitelial es avascular, ¿de acuerdo? Pero se nutre por difusión a partir del corion, que es nada más y nada menos un pedazo de tejido conjuntivo laxo. Ahora, ¿por qué puede alimentar al tejido epitelial el corion? Porque este corion es abundantemente vascularizado. ¿Y por qué se necesita ser abundantemente vascularizado? Porque va a nutrir a 2 cosas. 1, al tejido epitelial y 2, a sí mismo. Entonces, tiene que tener los suficientes nutrientes para dar y para utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, tejido conjuntivo laxo, abundantemente vascularizado, y lo encontramos en todos los... Profesor, el tejido epitelial que está en los testículos, ¿tiene también corion? Claro, todos los tejidos epiteliales tienen corion, absolutamente todos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitan nutrición. La siguiente clasificación es el tejido conjuntivo denso. Aquí la proporción entre células y fibras es distinta. En este caso, las fibras le ganan a las células. Va a haber mayor aglomeración de fibras, ¿sí? Ahora, depende de la disposición espacial de las fibras para que reciban sus nombres. ¿Qué pasa en el tejido, por ejemplo, conjuntivo denso irregular? Las fibras van a ser cortas, ¿sí? Las fibras van a ser cortas y ortogonales. ¿Qué más? Se encuentran ¿en dónde? En las cápsulas, periósteo, periocondrio. Oye, aquí hay que tomar en cuenta algo. Cápsulas.
¿Sí? Claro que sí, se relaciona. El tejido conjuntivo denso y regular se caracteriza por tener abundantes fibras reticulares. ¿Por qué? Porque precisamente la forma, ¿cómo es una disposición ortogonal, profesor? Quiere decir que están entre ellas perpendiculares. ¿Sí? Y es eso lo que hace que formen redes. Por ejemplo, ahora sería que está así. Bueno, mi mano no es tan grande para poder sujetar. ¿Ya? En distintas dimensiones, las fibras, al ser ortogonales, terminan dando una disposición como si fuera de una red, ¿sí? De una red. Por eso se denominan reticulares, viene de red, ¿sí? Entonces, esa red permite que amortigüe. ¿Listo? Entonces, tejido conjuntivo denso y regular. Fibras en todas las direcciones cortas, ¿sí? Y ortogonales. Quiere decir que están perpendiculares entre sí. Ahora vamos con el tejido conjuntivo denso regular. Las fibras largas, las fibras ¿cómo son? Largas y paralelas. ¿Qué significa fibras largas y paralelas? Por ejemplo, el colágeno 4, el colágeno 1 se disponen en una sola dirección, ¿sí? Entonces, esa sola dirección permite ¿qué cosa? Que puedan formarse los tendones, los ligamentos. ¿Listo? Entonces, esos tendones, para que puedan cumplir la función de fijar el músculo al hueso, porque para eso sirven los tendones, ¿no? Fijan el músculo al hueso, no necesitan ser reticulares. Imagínate que estén cortados. Al momento que uno jala y utiliza fuerza, se rompe el tendón. En cambio, estar todos en una sola dirección, al estar todos, tiene o mantiene mejor la fuerza. ¿De acuerdo? Y hace una función más eficaz. ¿Listo? Entonces, clasificación de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso. El laxo tiene más células que fibras, el denso tiene más fibras que células. Y denso puede haber denso irregular, denso regular. Finalmente, ahora que hemos llevado todo el tejido conjuntivo, ya podemos entender sus funciones. ¿Sí? Mencionábamos al inicio que el tejido conjuntivo es sinónimo de sostén y relleno. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el tejido conjuntivo denso y regular, con sus fibras reticulares, va a estar rellenando cualquier espacio. Hazte la idea que un día quieres crear un humano. Ya estás ahí creando tu humano, ya agarras tu barro, soplas y te sobró un hueco. Chale, ¿y ahora cómo lo rellenamos? Mete el tejido denso y regular. No hay pierde. ¿Listo? Te sobró un espacio denso y regular. ¿Listo? Porque siempre va a estar presente para sostener el relleno. ¿Y por qué, profesor, el denso irregular? Debido a la disposición. Entra como si fuera un bloque y puede sostener, ¿no? Y rellenar. ¿De acuerdo? Nutrición. El caso del corión, ¿sí? El corión permite la nutrición del tejido epitelial, ¿sí? Y demás estructuras adyacentes. Por ejemplo, en el caso del periósteo, pericondrio, que también tienen tejido conjuntivo, van a permitir la nutrición del hueso y del cartílago, respectivamente. Almacenamiento, ¿por qué, profesor? En los adipocitos, por ejemplo, que almacenan lípidos. ¿Listo? Protección y defensa, ¿sí? Por ejemplo, ante lesiones externas, ¿sí? Un golpe, ¿amortigua o no? Claro, soporte, resistencia. ¿Sí? Y defensa, te mencioné el ácido hialurónico, forma barreras contra las bacterias. Ahora, mientras va deteniendo las bacterias, vienen los leucocitos que forman parte de las células libres del tejido conjuntivo y atacan a la bacteria y han defendido. ¿De acuerdo? Entonces, con eso hemos terminado la teoría. Ahora vamos a pasar a desarrollar la práctica de clase.